días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que da a conocer la importancia de saber las fórmulas que tienen diferentes compuestos químicos. ¿De acuerdo? Cotidianamente nosotros en la casa, por ejemplo, usamos la sal, usamos compuestos o sustancias como el gas, la lejía, el ácido muriático, el alcohol. Sin embargo, nosotros utilizamos un nombre común para estos. Pásame la sal, compra una lejía, compra un ácido muriático, o pásame el alcohol, pásame el gas, por ahí. Lo que nosotros no sabemos es que estos compuestos químicos tienen un nombre verdadero y una fórmula exacta. Lo que nosotros usamos es el nombre común de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el curso, en el tema, vamos a desarrollar nosotros lo que es el trabajo de los nombres verdaderos o nombres químicos y también su fórmula correcta, su fórmula adecuada. Cada compuesto se reconoce, se identifica por su nombre y por su fórmula también. No podemos cambiar el nombre ni la fórmula porque estamos hablando pues, de sustancias químicas que si yo cambio la fórmula podría ser un compuesto nocivo, o en todo caso lo que yo quiero que sea de repente un compuesto que sea de repente como un insecticida, de repente va a ser un compuesto benéfico de repente para lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces comencemos acá con lo que viene a ser una formulación. La fórmula, pues, la fórmula química representa mediante símbolos lo que es un compuesto químico, ¿no? Entonces nosotros conocemos muchos tipos de compuestos químicos. De estos compuestos químicos se va a agrupar de acuerdo a sus propiedades químicas. Tenemos nosotros sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples específicamente se hablan pues a los elementos químicos, pero en la naturaleza los compuestos simples o sustancias simples se presentan en algunos casos de manera monoatómica, que representa pues un átomo, o de manera diatómica, pues que representa dos átomos, o en algunos casos hasta de 3, de 4 o de 8 átomos. En el caso de los metales, por ejemplo, la mayoría de casi todos ellos son de manera monoatómica, se presentan, ¿no? Tenemos el cobre, el estaño, simplemente se representan por su símbolo que se encuentra en la tabla periódica. En caso de los gases, ¿de acuerdo? Los no metales mayormente, todos ellos se representan de manera diatómica, ¿de acuerdo? Tenemos al hidrógeno, flúor, cloro, bromo, el oxígeno, el nitrógeno, ¿de acuerdo? En caso del oxígeno, por ejemplo, puedo tener una molécula también de ozono que está conformada por 3 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues dos tipos de nombres que yo voy a indicar. Cuando tenemos, por ejemplo, una molécula de dos átomos, vamos a tener pues el prefijo di, dihidrógeno, difluor, dicloro, por ahí, ¿no? Cuando tengo tres átomos, podría ser pues trioxígeno, cuando es 4 átomos para el fósforo, tetrafósforo, por ahí. Esa es la nomenclatura IUPAC, es una nomenclatura que utiliza la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Sin embargo, la nomenclatura tradicional es la que más se utiliza en algunos casos, simplemente se nombra con el nombre del elemento nada más. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, por ahí, ¿no? Bien. Los gases nobles son no metales, sin embargo ellos se escriben de manera monoatómica porque ellos no reaccionan con otros compuestos y no necesitan agruparse entre átomos para formar una molécula, solamente se simbolizan con un elemento químico y en la naturaleza se encuentran libres también. Por eso es que su símbolo se escribe de manera monoatómica también, igual que los metales, ¿de acuerdo? Bien, tenemos lo que es el número de oxidación. Para poder ver una sustancia compuesta, yo necesito conocer el número de oxidación o estado de oxidación, que viene a ser simplemente la capacidad de combinación que tiene un elemento químico. En el caso del hierro, por ejemplo, el hierro tiene dos cargas o dos estados de oxidación, la carga 2 y la carga 3. O sea que este hierro
va a formar dos tipos de compuestos en caso de los óxidos, porque obviamente puedo tener más compuestos como los hidróxidos por ahí, ¿no? Pero hablamos específicamente de los óxidos en esta clase. Entonces el hierro va a tener dos óxidos que va a formar, porque tiene dos cargas, dos valencias. Y ahí en el cuadro se muestra pues diferentes estados de oxidación para diferentes elementos químicos, que en cada uno de los casos o trabaja como metal, como no metal, dependiendo de lo que se va a trabajar en cada clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablamos de funciones químicas cuando hablamos de compuestos químicos, porque las funciones químicas son grupos de compuestos con características o propiedades idénticas. Tenemos ahí 5 funciones principales: función hidruro, función óxido, función hidróxido, función ácido y función sal. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy lo que son los óxidos. Bueno, los óxidos son compuestos binarios. Hablamos de binarios porque participan dos elementos, ¿no? Un elemento químico, que puede ser un metal o un no metal, y el oxígeno. Dos elementos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos óxidos metálicos cuando el elemento químico es un metal, y tenemos óxidos no metálicos cuando el elemento es un no metal. En ambos casos la formulación es idéntica. ¿Qué tenemos nosotros? Simplemente que en caso de los elementos químicos, los estados de oxidación se van a combinar con el oxígeno, se van a cruzar las cargas como se muestra, y vamos a tener ahí un óxido. Si la carga del elemento es par, 2, 4, 6, 8, se va a simplificar y vamos a tener una molécula más reducida. ¿De acuerdo? Bien, entonces para dar eso es en cuanto a los es la formulación, pero cuando yo quiero ver ya el nombre del compuesto, hablamos de nomenclatura específicamente, ¿no? Se conocen 3 tipos de nomenclaturas: IUPAC, Stock y la tradicional, ¿no? En algunos casos la más utilizada es la nomenclatura tradicional. Sin embargo, la nomenclatura IUPAC está referido pues a la nomenclatura que se hace una convención entre la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y es de manera internacional. Sin embargo, esta IUPAC recomienda en muchos casos usar la nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? A ver, entonces en la nomenclatura IUPAC yo voy a utilizar prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos. Por ejemplo, el prefijo mono indica un átomo, di indica 2 átomos, tri 3 átomos, tetra 4 átomos y así sucesivamente. En caso de la nomenclatura stock se utiliza la palabra óxido, y en números romanos se escribe el estado de oxidación o la valencia del elemento químico, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, ¿no? La nomenclatura tradicional utiliza pues las terminaciones oso e ico. Cuando tiene una carga se utiliza ico, cuando tiene 2 cargas oso ico, cuando tiene 3 cargas hipooso, oso ico, y cuando tiene 3 cargas hipooso, oso, ico, per o hiperico también se utiliza ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos en los cuadros que estamos mostrando como ejemplos las fórmulas de algunos compuestos químicos y los 3 tipos de nomenclatura que hemos mencionado. Primero el caso, por ejemplo, tenemos el feo, ¿no? Que indica pues el óxido de un elemento llamado hierro. Sabemos que el hierro puede presentar 2 óxidos. Tenemos ahí en el cuadro 2 óxidos, uno con la carga 2 y el otro con la carga 3. Ahí tenemos con la nomenclatura IUPAC monóxido de hierro, ¿no? El mismo óxido con la nomenclatura stock, yo trabajaría lo que se llama pues óxido de hierro con la carga 2, pero esta carga 2 va en números romanos. Y con la nomenclatura tradicional con la terminación oso, óxido ferroso, dado pues que estamos trabajando la menor valencia del menor estado de oxidación. Y el otro óxido del hierro sería pues
en el siguiente cuadro, el Fe2O3, que con la IUPAC sería pues trióxido de hierro, con la stock sería óxido de hierro 3 y con la tradicional sería pues óxido férrico. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente cuadro. Tengo otro ejemplo. El siguiente cuadro se muestra pues lo que viene a ser para el azufre. Conocemos que el azufre tiene 3 estados de oxidación: la carga 2, la carga 4 y la carga 6. ¿De acuerdo? Entonces, el primer compuesto con la nomenclatura IUPAC sería pues monóxido de azufre. Con la nomenclatura stock sería óxido de azufre 2, puesto que la carga es 2 del azufre. Y con la nomenclatura tradicional sería pues anhidrido hiposulfuroso, o también conocido como óxido hiposulfuroso. ¿De acuerdo? En el siguiente ejemplo pues del azufre con carga 4, con la IUPAC sería dióxido de azufre. En la siguiente sería óxido de azufre, pero como trabajamos con la carga 4 sería pues 4 en romanos. ¿De acuerdo? En la siguiente sería pues en la tradicional anhidrido sulfuroso, o también óxido sulfuroso. Y por último, en el caso del azufre con la carga 6, con la IUPAC sería trióxido de azufre, con stock sería óxido de azufre 6, puesto que la carga es 6, y en el último de la tradicional sería pues anhidrido sulfúrico, o también óxido sulfúrico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo lo que corresponde a la nomenclatura de óxidos, alumnos, ¿no? Entonces, ya próximamente veremos nomenclatura pues, de otros compuestos químicos. Muchas gracias.